Tenés que correr la... ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a viernes 9 de mayo de 2025. Estamos con Leopoldo Moreno, estamos con Alberto Lavé. Hola. eh, y bueno, ayer, por supuesto, fue un día histórico. Después de la cuarta votación, segundo día, fue elegido el sucesor de Francisco, el Papa León XIV. Y bueno, sus Y bueno, orígenes, la congregación que representa, su doble nacionalidad, nació en Estados Unidos, pero recibió la nacionalidad hace mucho rato de Perú, misionero, agustino, sus primeras palabras, la emoción de las más de 40.000 personas que estaban justamente en la Plaza San Pedro, y lo que se viene justamente para la iglesia. Bueno, más allá del credo, digamos, claramente la Iglesia Católica y su Papa sigue siendo una voz importante, insisto, no solamente para los católicos, sino que también para los mandatarios, para lo que significa justamente el jefe de Estado del Vaticano, el sumo pontífice y el obispo de Roma. Don Polo Moreno, don Alberto Lavé, ¿algún comentario que quieran hacer acerca de esto? ¿Lo vieron, se enteraron, estaban pendientes del tema? ¿Cómo lo viviste, Alberto? Mira, a ver, claro que sí, comentarios, por supuesto. Partida, soy católico, así que para mí me toca y me llega muy profundamente. Un papa, bueno, cualquier papa, pero creo que la designación yo no lo conocía, por lo tanto para mí es sorpresa, pero creo que es como cualquiera, creo que todos los obispos y todos los cardenales son buena gente, buenas personas y pueden ser o no buenos papas, pero un poco por lo que él ha hecho, por lo que él ha sido, me parece bien interesante y me pareció bien agradable. Y su primer discurso, sencillo, muy sencillo, pero muy bien. Yo lo viví, estaba obviamente como es Murphy, estaba esperando verlo en televisión, ¿no es cierto? Y se empezó a demorar, desde que salió Humo Blanco hasta que apareció él. Y, y en ese momento justo me tocó entrar a una reunión online, eso sí, pero en fin, entonces estaba en dos pantallas. Y creo que en la reunión se notó porque era gente que era de Chile, de Argentina, otro lado, y al final se notó, estábamos todos en dos pantallas, el mundo estaban todos esperando porque cada uno empezó a comentar, oye, es norteamericano, oye, es quién, el Papa, qué sé yo, bueno, y se llama así, etcétera. Así que simpático, pero bien, y yo tengo mucha fe, bueno, siempre la he tenido, en que ojalá eso que dijo de tender puentes sea poder tender puentes precisamente para la paz, que hoy día no está solo cuestionada por el tema de los aranceles, no está cuestionada por Ucrania, ¿no es cierto? Ya casi se nos olvida Ucrania, o por Hamas, qué Pakistán, sé yo, India. sino que también por la India, etcétera. Estamos, y aquí mismo, en Latinoamérica, tenemos nuestros problemas, en Chile mismo, en zonas de Chile, ya sea poblaciones, Temucuicú, lo que sea. Bueno, espero que la iglesia pueda tender puentes y pueda ser muy bueno. ¿Mm? ya Polo, está. Cuando abro acá todo el panel y aparece Alberto, fue como que apareció Papa Vemos, dije yo. Tiene como carita, tiene como la carita típica de los papas. Eh, bueno, nada, Por la edad, dices tú. sí, no, yo no como particularmente, nosotros que tenemos cara de ovejas descarriadas, digamos. sí, el tema de ser papa igual no es fácil para No, para cualquiera de estos nada. cardenales. Muchos de los Tiene un cardenales cargo que, enorme, claro, muchos de los cardenales una carga enorme. Sí. claro, cuando se han perfilado con algunos votos dentro, lo mismo en la película, en febrero tuve la oportunidad justo de ver la película Cónclave. Ah, Como un amigo nuestro, el Carlitos Pinto, vino para acá a Viña y me aprovechó de invitar a ver esa película, donde un poco hablaba de todo esto que estuvo pasando en estos días y hablaba del tema de que hay algunos cardenales que prefieren decirle no al cargo y entran de frentón, no sé si pueden o no, pero entran de frentón a comentar que ellos no quieren el cargo por si acaso, ¿ya? Por si acaso no me elijan a mí, claro, por si acaso se acaba el mundo, como dice la canción. Eh, claro. este papa
que yo no he tenido todavía la oportunidad de verlo en ninguna imagen, no he tenido la suerte de compartir, pero muchos de mis amigos curiosamente lo conocen en Estados Unidos. Tengo un amigo, Roberto Castillo, que tuvo la oportunidad de estar en una recepción con él, hablando en español, porque él es políglota, entiendo, bueno, como todas las personas. 4 o 5 idiomas, sí. Claro, como todas las personas de este nivel, es políglota. Eh, esto de lo peruano me encantó, me encantó. Dicen que, Sí. que van a cambiar ahora el vino por el pisco sour, decían unos bromeando ahí, porque tiene ese tipo de gusto obviamente como cualquier De persona. Chicago a Chiclayo. Claro, sí, Exacto, exacto. Y Chicago también es un nombre bien asociado al pueblo indígena, y Sí. tú sabes que ahí está a orillas del lago Michigan, ¿no? así es. Y donde estaban todo esto, este grupo, esta etnia de los Chicago, y que lo compartían con la frontera con Canadá, donde está el aeropuerto más populoso del planeta, el O'Hare Airport, el aeropuerto donde más aviones están entrando y saliendo, parecen moscas. Pero lo interesante es el nombre que eligió también este cardenal, que hoy día es papa, porque sigue la línea de León XIII, ¿no? Él es León Así es. XIV, y León XIII justamente fue el papa que le abrió, toda la parte más político, más teopolítica, Más social al tema de la doctrina social, esa doctrina social donde se revalora la presencia de la gente humilde, de la gente pobre. Yo creo que hoy día hay una necesidad dentro del propio marketing teológico de la Iglesia Católica de ocuparse de ese grupo que siempre fue tan mirado en menos, visto en forma, aunque hoy día cueste decirlo, pero si vemos históricamente cómo ha sido, la gente humilde, la gente pobre, que ha sido el sostén de la iglesia con su diezmo y todo lo demás, igual como son el sostén de cualquier otra iglesia, no solamente la iglesia lógico. católica, ¿ya? Tú ves que en todas las iglesias se mantienen por ese grupo de personas que va dando su diezmo, en este caso en la iglesia católica el 1%, pero llegan hasta un 10% algunas iglesias. Este Papa toma esa línea que es importante, porque debiera, por lo menos en la palabra, en la intención, darle la prioridad que requiere esta masa crítica de personas que son la gente humilde, la gente pobre, con toda esta economía mundial como está, y si somos observadores de ella, cada vez se ha ido atomizando la clase media. Se está polarizando todo esto, y hay una gran masa de personas que somos burritos. A propósito de ayer, no sé si saben que ayer, además de esto de Habemus Papa, era el Día Mundial del Burro. Lo escuché dentro de los nombres que le ponen, ¿verdad? Pero bueno, donde hay una gran masa de personas que somos como obedientes a este otro grupo polarizado, que son los que manejan el poder. Así es que yo miro con esperanza. Y la otra cosa interesante para comentar, que con esto también se echa abajo otra de las grandes profecías que hablaban de que el Papa Francisco iba a ser el último papa de la Iglesia. ¿Te Claro. acuerdas que lo hablamos? Ya con esto, esa profecía no era de Dios, porque si hubiese sido una profecía de Dios, se hubiese concretado, y no fue así. Así que tenemos papa para rato. Tiene algo de 69 años, creo, este papa, Nada, anda por sí. ahí. Tenemos papa para un buen tiempo, en la medida que la salud le acompañe, y bueno, y se echan abajo ya un grupo de profecías. Y otra cosa, Felipe, dentro de lo que decía Polo, que yo exactamente creo que siguiendo esta línea de Rerum Novarum, ¿no es cierto?, la encíclica social, la primera encíclica social de la Iglesia Católica del Papa León XIII, y luego que vienen todas las encíclicas sociales que hablan un poco más de una cosa que es más humana. A ver, no es que lo religioso no sea humano, lo divino es parte de la humanidad, somos cuerpo y alma, no cabe duda, pero es más desde el punto de vista político, como se decía, más desde el punto de vista de lo que hay que hacer en lo social, que el Papa Francisco en eso se dedicó bastante. Bueno, y en Caritas in Veritate el Papa Benedicto XVI dice, ¿no es cierto?, que no hay que ver a la empresa como productora de bienes o de riqueza o beneficios solo para los dueños, en síntesis. Y ese es el tema que yo he estado desarrollando tanto, y que ahora, fíjate, con este Papa tengo esperanza de que se le dé un impulso a través de la Iglesia. ¿Y por qué a través de la Iglesia? Porque a través de la Universidad Católica he estado conversando esto y le he entregado otros documentos míos al rector. Se lo había entregado antes el rector Sánchez, hizo algunas cosas de avance. Ahora el nuevo rector Juan Carlos Layera, el avance ha sido que me contestó, se lo mandé un martes y el día domingo, fíjate,
el rector, recibir una comunicación del rector en domingo no es menor, quiere decir que está trabajando también ahí el pobre, ¿sí? Pues, una dedicación a la universidad total, y también con el decano de la Facultad de Derecho de la Católica y varios profesores de la sostenibilidad, precisamente del derecho de la empresa, de la economía, etcétera. Estamos empezando a trabajar para darle a este nuevo concepto de la empresa en que tenga beneficio para todos sus miembros, especialmente los trabajadores, y no solo para los dueños, no solo para los dueños, no en un sentido negativo, ni en un sentido tampoco de quitarle a los dueños y que sea esta cosa medio socialistón, nada, en absoluto, una cosa netamente cristiana y de derecho natural, en el sentido que todos los que producen esa riqueza tienen derecho a participar precisamente por derecho natural en ella, que es un tema no menor y que podría cambiar el mundo, y si el cristianismo cambia el mundo, que lo ha cambiado, ¿ah? ¿Y por qué renovaron en su momento? Porque precisamente después de la revolución, ¿no es cierto?, industrial o la revolución francesa, etcétera, la gente tenía, los trabajadores no tenían ni siquiera condiciones sociales, vivían muy mal, tenían muy malas remuneraciones, muy mal, ¿qué? Ni remuneraciones, ingresos, algunos les pagaban solo la comida, qué sé yo, cosas de esa naturaleza, y la iglesia luchó mucho por eso. Entonces la iglesia, que muchas veces muy denostada por varias cosas, a veces no es reconocida por sus grandes cosas que ha luchado aquí en Chile en su momento por los derechos humanos, en otro momento por otras cosas. Creo que es un buen momento para la iglesia y eso es un buen momento para el mundo. Así que a mí me alegra enormemente. Bueno, vamos a ver qué pasa con este papa, un papa eh, estadounidense, nacionalizado peruano, muy cercano a Latinoamérica. Así es. En parte de su discurso, bueno, muy emocionado en una parte, en otra parte saludó justamente a Chiclayo, donde era obispo emérito, Obispo, claro. eh, A su diócesis, decía, ¿no? A su a su Así diócesis. es. diócesis, claro, y vamos a ver también en qué queda estas denuncias que hay por parte de la red de sobrevivientes de abusos por sacerdotes, que criticaron justamente que el Papa León XIV, mientras era obispo en Perú, encubrió casos. En una de las situaciones más delicadas, si se quiere, de la Iglesia Católica. Recordemos lo que pasó con el Papa Francisco en Chile cuando vino el 2018 para acá. Fue bastante crítico respecto a quienes sostenían que no debía nombrar al obispo Barros como obispo de Osorno. Después, poco tiempo después, aparentemente se informa y bueno, la conferencia episcopal chilena completa sale, hay nuevos nombramientos y él pide disculpas, asumiendo justamente esa situación. Por lo tanto, más allá de cualquier cosa, este Papa tiene que continuar con varias situaciones. Yo leía a unos vaticanistas ayer que señalaban que son al menos tres los problemas. Uno, el tema de los abusos y los encubrimientos por parte de la Iglesia. Dos, el tema del Banco Vaticano. Y tres, continuar con lo que Francisco realizó, que dice relación con, como decían ustedes en el discurso del nuevo Papa, sobre el tema de la pobreza, algo muy cercano a lo que hacía Francisco, tal vez por su condición de agustino, no se sabe, pero también sobre la participación de, digamos, mayor en las decisiones de la Iglesia. Él, según lo que se establece, él es más bien del ala moderada, y tal vez eso también fue lo que le sirvió y le ayudó para justamente llegar a ser el sucesor de Francisco. Hay también discusiones bien interesantes, no sé si las leyeron, sobre si en realidad es estadounidense, que lo es de nacimiento, o nuevamente los cardenales le dan la posibilidad a alguien como él, misionero durante dos décadas al menos en Perú, eh, y más cercano a esta parte del mundo, a Latinoamérica, particularmente en Perú, donde, como decíamos, tiene nacionalidad peruana. Entonces, bueno, son varias las cosas que se van a ir contando. Si no me equivoco, no sé si es el domingo o el lunes, que él tiene una reunión con la prensa acreditada, y ahí seguramente van a salir varias cosas interesantes de lo que significa
el Papa León XIV, cuál es su búsqueda y también seguramente conocer detalles que son bien interesantes y entretenidos de lo que fue este cónclave y que también muchos sostenían que al menos el ideal era que, bueno, entre la cuarta y la sexta votación saliera el nombre del sucesor de Francisco, porque eso también era una señal para mostrar de unidad. a una iglesia católica unida, ¿verdad? Así Más es. allá que se pueden tomar todo el tiempo del mundo y era, bueno, era un cónclave con nada más y nada menos que 133 cardenales. Y en cualquier organización, lograr mayoría necesaria para cualquier cosa con 133 personas que le integran es importante. Así que vamos a Así ver en qué es. queda todo eso, vamos a ver cómo es el papado de León XIV. Eh, y bueno, vienen varias cosas, como yo decía, protocolares de aquí a principios de la próxima semana, donde seguramente se van a ir eh, aclarando algunas dudas, interrogantes, preguntas, en fin, sobre el sumo pontífice. Oye, pero Ya, interesante, igual también, disculpa Felipe, después de toda ese aporte, esa visión que compartiste con respecto a esto, dentro del cónclave, estos 133 cardenales, aun cuando hayan sido igualmente rápidos con tres o cuatro, la cuarta o la quinta, hay toda la pugna y todo el estudio político que hay detrás. Porque uno de los sí, grandes temores era de que por la famosa ley del péndulo se pasara desde un Francisco, un Papa Francisco, a una ala altamente conservadora. Entonces había una gran tendencia y habían especulado mucho. Yo no sé si por ahí está el dato de inteligencia artificial, porque le habían preguntado a la inteligencia artificial quiénes iban a ser los posibles ganadores, por decirlo así, en esta carrera por el papado. Pero, ¿qué ocurre? Aquí hay una decisión tremendamente política, porque obviamente la polarización desde el ala más social que tenía Francisco y como jesuita a estas alas más conservadoras que venían con mucha fuerza y que querían volver a restituir todo lo que conocemos en esa iglesia dura, histórica, al final primó esto de elegir un agustino, que los que saben en esto, Alberto debe saber mejor que todos nosotros acá, es una congregación muy parecida a la franciscana, muy Sí, parecida a la franciscana. De hecho, nacen más o menos en el mismo tiempo, en el 1200, así es. 1300, ya a la sí, a sombra, mediados del 1200. ya a la sombra del San Agustín, que busca justamente este trabajo de evangelización, trabaja mucho en la castidad, por ejemplo, en ese tipo de valores, la obediencia es otro tema, siempre conectado con este tema social. Entonces, aquí yo creo que hubo un manejo político tremendo y que habla justamente de la iglesia, no como yo lo veo así, con todo el respeto que me merece el pueblo católico, eh, que no es más allá del representante de Dios en la tierra, como se le dice al Papa, el representante de Dios en la tierra, es realmente el director de un grupo, una organización que tiene algo que decir en el mundo y bastante. De hecho, se vio también la presión de Donald Trump. Yo he escuchado algunos señores que hablan de esta presión del presidente norteamericano en todo esto, y justo salió este cardenal de la ciudad de Chicago. Eso es importante también tenerlo en la mira, porque al final, Así es. fíjate que no, claro, es importante sobre todo para las nuevas generaciones que miran esto de lo religioso de un punto de vista más del abandono que del sentir. Ya toda vez que todas estas congregaciones, como la Agustina, como les decía yo, son congregaciones que han trabajado toda su historia en lo que es la evangelización, la educación, por ejemplo, estos colegios agustinos y todo lo demás. Entonces, el Mm. joven hoy día, el joven común, esta generación de jóvenes hoy día, va a ver estas cosas que a veces nosotros mayores como que nos cegamos y que es importante también tenerla. Así Así que, Sí, bueno, pues por eso yo decía en una de las intervenciones que hay dos lecturas respecto a si es que el Papa León XIV es realmente estadounidense. Porque Sí, claro, claro, él nace en Estados Unidos, pero tiene un arraigo muy potente como misionero que es en Perú. así es. Y claro,
son distintas lecturas. Ahora, lo que sí está claro es que la CIA va a tener que tener muchísima mayor precaución, porque claro, hay un papa que nació en Estados Unidos. Americano, Y lo otro es papá, que se confirma una vez más el dicho vaticanista y periodístico. Cardenal que entra papable al cónclave, Sí. sale cardenal. dale, Carden. Porque, como Oye, habría dicho mi padre, Claro, este cardenal no está en los libros de nadie claro. como posible papa. Así oye, es. Y es de madre española, Y sí, madre española, exactamente. además. la señora Mildred. Oye, un dato curioso, ¿ustedes saben por qué a las papas allá en Europa, particularmente en España, en Italia, le dicen patatas? Patatas, ¿no? ¿Sí? Porque tú no puedes pedir una papa, No. un puré de papa, pides un puré de patatas, ¿no? Sí, La historia es bien entretenida porque tú sabes que las papas son supuestamente originarias del sur de Chile, de la zona de Chiloé, y así cuando es. se llevan este tubérculo, por decirlo así, de vuelta a los españoles a Europa, y lo llevaban porque la plantita que florece de este tubérculo, que es el alimento, es como bien bonita, es como un verdecito que Sí, cuelga, es como bien llamativa, y la llevaron como planta ornamental ellos, pero sabiendo que era uno de los alimentos preferidos por la gente, por los indígenas de esta zona del mundo. Entonces lo llevaron para allá como parte del oro, además del oro que estos señores se llevaron de acá, llevaron las patatas, las famosas papas, porque era el alimento, qué sé yo. Y llegan allá y no tuvieron coraje para decirles que eso era lo que se comía porque lo veían como un alimento inmundo, ya que crecía bajo la tierra, ¿ya? claro. Bueno, vino una hambruna, como tantas veces vino la hambruna, y tenían que comer, y bueno, tuvieron que recurrir a este recurso americano del sur, no quiero decir chileno, pero en realidad es chileno. La papa, así como el tomate es peruano, como el papa, la papa es originaria de Chile, del sur de Chile. Bueno, y ahí tuvieron el tremendo conflicto cuando le preguntaron allá al capitán, oye, ¿y cómo se llama esta cosa allá en el origen, en el sur de Chile? Y no les daba cómo decirle papa, porque tenía Claro. el mismo nombre que el sumo pontífice. Ah, Y ahí, mira, y ahí eso. tuvieron que crear estos señores allá en Europa el nombre de patata, para nombrar la famosa papa, porque el papa ya se había adjudicado en el derecho de autor allá, en el INAPI de Europa, el nombre papa, lo había inscrito el nombre papa, no se podía usar, y Mm. bueno, ahí hasta la naturaleza tuvo que doblegarse y quebrarse ante el poder que en ese tiempo tenía el sumo pontífice. Mira el Sí, hay nombre. otra, hay otra, hay otros estudios que señalan que es originario de España y hay otros que dicen que es originario del sur de Perú. Pero bueno, ¿Quién? interesante tema, ¿Quién? eh, La la papa. papa. Ah, ya, ya, No, ya. pero pareciera que Oye, es la tipo. expresidenta Bachelet, eh, más allá de la, digamos, opinión legítima que uno puede tener sobre sus gobiernos, su persona, eh, digamos, independiente de eso, señaló algo que quiero poner sobre la mesa y a ver si ustedes están de acuerdo o no, y cuál sería, si es que están de acuerdo con lo que dijo, digamos, la razón por la cual se está así y de qué manera eventualmente se podría salir. Dice, estoy preocupada. La sociedad chilena tiene mucha rabia. ¿Ustedes están de acuerdo con esa frase? Hay mucha rabia y la pregunta es ¿por qué? Y la segunda es, si es así, ¿cómo salir de eso? A Yo, ver, yo yo- estoy de ah, acuerdo en que hay mucha rabia. Y yo incluso creo que contaba una anécdota, no sé si que en la radio, de un cliente mío español que 2 días antes, el miércoles precisamente, antes del estallido, comimos juntos y me dice Alberto, porque aquí en este país nadie sonríe. En España nosotros lo pasamos de la gran madre, como dicen ellos, y lo pasamos bien. Y aquí nadie sonríe, nadie. Y yo te digo, estoy en la empresa aquí, que vengo, que veo que la gente gana bien, que son profesionales, algunos, otros técnicos y otros buenos trabajadores, pero incluso el trabajador gana bien, gana mucho más que lo que en otros pudieran trabajar en otros trabajos, en otros rubros, y sin embargo nadie sonríe, ni el de arriba, ni el de abajo, ni el del medio. Y yo le dije, mira, nadie sonríe porque en esa época, antes del estallido, porque estamos en una situación compleja, un país este que es bastante más nuevo, que evidentemente no se está surgido desde los años
60, 70, es un país uno de los más pobres de Latinoamérica, etcétera. Ya pasamos a ser el más rico de Latinoamérica, etcétera. Pero eso lleva una serie de costos y fundamentalmente un tremendo endeudamiento. La gente tiene por primera vez auto, por primera vez casa o departamento, por primera vez alguien va a la universidad o a colegios particulares, le va mejor, son profesionales, pero estamos tremendamente endeudados. Y esto va a explotar, le dije yo, mira, mañana, pasado, en 5 años, en 10 años, no tengo idea cuándo. Él llegó el día viernes a España, porque volaba el día siguiente, prende la televisión y encuentra el metro en Santiago incendiado y todo lo que estaba pasando. Y dice, bueno, Alberto, esto es lo que tú me dijiste. Bueno, no es porque yo sea pitonizo ni nada, pero uno siente la rabia. ¿Y cómo no hay rabia si hay gente que gana muy poco y el reparto es malo y el Estado cuando más te da subsidio no te da mucho servicio, no hay salud, no hay educación, no hay una serie de cosas? Y si eso lo ligamos además a todo lo que es la delincuencia hoy día, a que mucha gente que no tiene mayores posibilidades de desarrollo ni de nada, ni de educación, como digo, bueno, al final, ¿qué es lo que tiene? O el negocio de la droga, o andar no sé, pues, andando cometiendo delitos, robando, etcétera, desde niños que usan para eso, que traen hasta de Haití, niños para eso, etcétera, etcétera. Entonces, además, se produce todo el tema de la violencia, y entonces la rabia es porque además los políticos no hacen nada o muy poco, porque además la autoridad y los gobiernos no hacen nada o muy poco. Entonces, evidentemente que hay una tremenda rabia. ¿Y cómo se sale de eso? No proponiendo, yo te diría, un cambio de que va a llegar un gobierno con mayor fuerza o menor fuerza, que sí, es necesario, no cabe duda. Tiene que haber una fuerza. El Estado tiene que tener la fuerza para poner el orden público y para no terminar, la delincuencia no se termina nunca, pero para aminorarla al máximo posible, para que podamos andar tranquilos en la calle y vivir más o menos tranquilos y contentos. Pero eso no te trae la felicidad. La felicidad te la va a traer, además, el hecho de que tú puedas llegar a ser una persona que puedas tener expectativas, que te puedas desarrollar, que puedas formar familia, que puedas formar relaciones personales sanas, etcétera, etcétera. Y todo eso con una condición económica mínima al menos, y eso te lo da una sociedad que genere cambios profundos. Vuelvo a insistir, aunque sea repetitivo, cambiemos la empresa, repartámosla mejor, renegociemos la deuda de la gente que gana menos y que está tremendamente endeudada a largo plazo. Se renegoció la deuda de los bancos años atrás, ¿por qué no se va a poder hacer eso? Etcétera. Hay una serie de propuestas que se pueden hacer para mejorar la sociedad, tener un acceso a la justicia de verdad. La justicia hoy día está tremendamente atrasada. Bueno, como todo, un verdadero acceso a la salud y a la educación. Y si tú te formas, te educas, tienes expectativas, puedes participar en deportes, en arte, y puedes hacer una vida más plena, eres una persona más feliz y podemos volver a sonreír. Y contestarle a este amigo español, sí, mira, estamos sonriendo porque ya no estamos tan endeudados, o porque estamos en mejores condiciones de vida y tenemos más expectativas. Y eso se hace con un Mm. cambio profundo de la sociedad. Se demora años, pero hay que empezarlo. Y agregando lo que dice Alberto Polo, también por las cosas que uno ve, por las cosas que uno escucha, en fin, em, claro, ahí Alberto habla acerca de temas que tienen que ver con el bolsillo, con oportunidades, en fin, con acceso a cosas básicas, pero yo creo que también hay un elemento, creo, que no se ha, digamos, no se ha sopesado y ni mucho menos, salvo en cosas puntuales, se ha corregido, que dice relación con la sensación de que la vida le es más fácil a unos y a los que tienen menos les es más difícil. ¿En qué sentido? El día martes, todos los matinales, todos, sin excepción, estuvieron cerca del hospital Félix Bulnes por una situación increíble que se dio respecto a la licitación de los estacionamientos del hospital. Mm. Tiene 88 estacionamientos y resulta que ese hospital recibe a más de 20.000 personas. Imagínate. Y esas personas que llegan en auto de distintas partes, incluso de Melipilla, de distintas partes de la región Todos lados. metropolitana, eh, bueno, los que llegaban en auto tenían que estacionarse en la calle, cerca del hospital, por supuesto. Pero resulta que el único lugar que donde se podían estacionar era cerca de una plaza. Y adivinen qué, a esas personas les sacaban un parte. Estoy dando un Claro, ejemplo nomás. claro, Estoy ese es dando un un ejemplo. ejemplo. Muy Claro, bueno. entonces, esa rabia, esa molestia de,
¿por qué ellos sí y yo no? O algo que creo es aún peor, Alberto, y tú como abogado tal vez me vas a dar la razón, que es, chuta, ¿y por qué si esos de allá se saltan la fila? ¿Por qué yo no podría saltarme la fila? Obvio, Que eso obvio, es, uno lo dice en frío, suena bastante natural, pero también te demuestra que hay un problema, porque tampoco uno puede estar, sin duda. digamos, enalteciendo o, digamos, incentivando a no respetar las normas, ¿verdad? Porque las normas están para respetarlas, no para pasárselas por cierta parte. ¿Qué opinas tú de eso, Polo? Bueno, un poco retrotraerme en la pregunta y obviamente en el comentario de la doctora Bachelet. Recordemos que la rabia la podemos entender por dos lados. Una por el lado físico, propiamente tal, y ahí nos caemos en la definición de rabia, que es un virus, que como todo es un virus zoonótico que lo tienen los animales y que se transmite, ¿verdad? Desde los Ah, claro. ratones, qué sé yo. Y es un virus porque es interesante, porque la rabia es una enfermedad vírica que va a afectar directamente a todas las zonas sensitivas del sistema nervioso central. Puede provocar obviamente la muerte, puede provocar parálisis, parte así como una gripe muy fuerte y, y un poco refleja también la exposición que nosotros los chilenos tenemos a esto de repente de intempestivamente ser atacado por un virus, que ahí nos vamos a la segunda fase para responderte bien, que tiene que ver con la emoción de la rabia. ¿Ya? No sé si me siguen. La emoción de la rabia es algo distinto, pero que en algo están enlazados. La emoción de la rabia está definida en psicología, me tocó estudiar psicología operativa en Argentina, en Buenos Aires, está definida como una de las emociones básicas, de las emociones de más bajo nivel vibratorio. La rabia, junto con el miedo, por ejemplo, junto con la tristeza, son emociones básicas también en el conjunto. La palabra emoción significa poner en movimiento. Los seres humanos nos manejamos primero por una base de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos originan las emociones. Y las emociones, no sé si me siguen, no estoy siendo muy complicado, pero No, 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 está Sí, claro. para terminar la idea. Entonces, la rabia aquí en Chile particularmente va a tener yo diría, tiene una percepción que es bastante lógica, por cómo los chilenos hemos sido tratados y además como por cómo los chilenos vivimos en este lugar del planeta. Y me voy a explicar. Cuando uno viaja por el mundo y los colegas en algún congreso dicen, usted doctor es chileno, sí, y nos piden hablar de nuestro país en el fondo es una verdadera olla a presión, o olla de presión, como ¿te acuerdas las antiguas Manmicoc, ¿verdad? Sí, Que claro. actuaban por presión para aumentar la temperatura y cocer más rápido los alimentos. Bueno, eso es Chile. sí, ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una depresión, efectivamente. Primero, claro, primero porque tenemos en el norte el desierto más árido del planeta, en el sur tenemos la zona más cálida del planeta, para un lado tenemos este océano Pacífico que es uno de los más helados del planeta, y al otro lado nos separa una muralla de minerales. ¿Ya? La cordillera de los Andes no es otra cosa que un muro de minerales que nos deja concentraditos en un espacio muy pequeño, casi al borde del continente, viviendo a este grupo de 9 o 10 millones, no sé, no 20 millones ya somos los chilenos, ¿no? Que estamos siempre sometidos a una carga, eh, yo diría, geoenergética que nos lleva siempre a un estado de neurosis. Esa es una de las explicaciones de por qué esta energía que tiene que ver con estas emociones básicas hace que los chilenos nunca hayamos perdido una guerra, por ejemplo. O más allá de los chilenos, la gente que vive en este sector, porque tiene una alta carga de neurosis. Y se los quiero presentar así porque pocos tienen esta posibilidad de verlo así también. Nosotros hemos elegido, por alguna razón u otra, vivir en un sector del planeta donde hay una carga energética muy fuerte. Y es esa la razón de la neurosis. ¿Y qué hace la gente? La gente es cada día, en vez de buscar herramientas que voten esta neurosis, ¿ya? Para no darle el gusto a la señora Bachelet con esa opinión, la gente cada vez se va concentrando aún más en estos focos de neurosis. Me explico, cada vez las ciudades las estamos llenando más de gente y estamos perdiendo nuestra presencia en el campo. Cada vez estamos cada vez más sometidos a reglas, somos un gobierno que cada vez nos Sí, somete a más reglas y con eso va claro, creciendo la neurosis. Lo que pasó con tu claro. amigo, ya, y que andamos siempre vestidos de gris y andamos siempre con el ceño fruncido, es por esa la razón. Por eso es que nunca Sí, hemos perdido ni nunca vamos a perder una guerra,
porque somos capaces de caminar el morro, como es para los que conocen el morro de Arica, de escalar el morro sin ninguna ayuda, llegar arriba y 1 contra 10 igual ganar, o 1 contra 20 o 1 contra no. Entonces, en eso yo creo que es bastante asertiva o asertivo el comentario de la señora Bachelet, que yo creo que nos pone, sobre todo en el tema de la salud pública, en el tema de la salud pública, nos pone nuevamente al debe a las autoridades de salud Totalmente. lo que tiene que hacer el Estado. Fíjate lo que ha hecho la organización. Después de esto del COVID, las enfermedades mentales aumentaron en 10. Los trastornos mentales, desde la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático aumentaron en 10. ¿Y qué hacen las autoridades mundiales con respecto a esto? Empiezan a crear políticas en las cuales se hacen protocolos para medir cuánta gente está enferma. Hoy día, 1 de cada 8 personas está con una enfermedad mental, pero aguda. Y se piensa que el 43% de la población está con un estrés traumático que Sí. transforma mentalmente su conducta. Entonces están haciendo estos datos estadísticos, crear estas famosas fundaciones de hecho hay una que está cuestionada que la creó un psiquiatra, y se van por las ramas y no atentan todo esto. Entonces, para terminar, en concreto, de dar mi opinión, yo creo que está dando una definición súper certera. Somos un país rabioso. Somos un país que ha hecho poco en cuanto a las políticas de Estado, de gobierno y de Estado, obviamente, para ayudar a las personas que estamos, y yo me incluyo también, porque si de repente tengo un poquito de insomnio, el insomnio, créanme, es el primer síntoma asociado a los trastornos mentales, y que de no hacer algo en ello, van a seguir recrudeciéndose los cánceres gastrodigestivos, y fundamentalmente termino con esto, donde se concentra la rabia de un ser, un mamífero, un ser viviente, en este caso nosotros los humanos, es en el hígado. Y fíjate, Felipe, que también el tema de la radio, un poco tú lo decías, claro, tienes que ir, vas al hospital, vas normalmente muchas de las veces atrasado porque te tocó taco, porque te tocó lo que sea, ya llegaste medio urgido, ya también con algún grado de rabia, por decirlo de alguna manera, la rabia que se da entre los conductores, es una cosa increíble. ¿Ah? Con los peatones también, el peatón que cruza con toda calma por el cruce peatonal, como si el mundo no pasara nada al lado de él cuando hay a ¿Mm? vehículos que están urgidos por pasar, etcétera, etcétera. Hay una poca empatía entre nosotros, por un lado, y eso va produciendo rabia. Pero además, tú dices, ¿no es cierto? Llega a estacionarse, se tiene que estacionar lejos, le pueden robar el auto, se estaciona ahí, le cobran multa porque no se podía estacionar, o si no, le cobran por estacionamiento, lo que fuera. Y además de eso, muchas de las cosas a veces no funcionan. No solo no funciona la salud, tenemos muchas normas que al final terminan solo en contra de uno. Pero mira, podría anotarlas para tenerlas en algún minuto. No lo hago porque creo que me amargaría y yo no soy negativo, soy positivo. ¿Ah? Pero es verdad, fíjate que, por ejemplo, la otra vez conversando con una persona, hizo una denuncia porque le entraron a robar a su local comercial. No se encontraba la persona, esto, lo otro. Lo citaron a declarar. Se aburrió de ir, de las veces que iba, porque nunca iba la persona que tenía. ¿Y sabe qué? La persona estaba detenida, la persona que había entrado a robar. O sea, estaba dentro del aparato del Estado. Lo tenía el Estado. Y no iba a declarar, pero citaban a esta persona. Y esta persona dejó de ir cada vez que lo citaban. ¿Sabe qué pasó? Orden de arresto. Para la persona que hizo la denuncia, la persona que le habían robado, orden de arresto. Entonces terminamos más que enrabiado. Hay un dicho que no lo voy a decir porque estamos en la radio, ¿ah? No, pero basta, Estamos en Dígalo nomás. público, pero pero basta con, terminamos sí, pasados de nivel, se nos quema el aceite, por decirlo de alguna manera. Estamos en una indignación de tantas cosas que se dan en las cosas mínimas de la vida. Y tú vas a muchas instituciones y no funciona. Y está el funcionario, no siempre, hay funcionarios estupendos y que te atienden regio en algunas partes, pero hay no. una, hay una En la rabia municipalidad y acumulada, todo, o no te atienden mal. Entonces, y pierdes el tiempo y te vuelven a citar y tiene que venir de nuevo. Entonces, al final es un tema de rabia por la falta de servicio, porque no lo estamos haciendo bien. Además de cuando uno ve po, que no hay hay plata una, para mil cosas y se roban la plata en las fundaciones, en esto, en lo otro, que son una cosa ya de un escándalo que uno va aumentando la rabia. Y por eso que la gente de repente dice, ¿sabe qué más? Tiene que venir alguien aquí tipo Bukele. Esa es parte de la rabia. Eso es parte de hay, la cua- rabia.
hay cuatro factores importantes que destacar que son las causales en psicología que definen la rabia, Felipe. Uno de ellos es la injusticia, otro la frustración, otro la amenaza y otro el exceso de estimulación en todo esto. La injusticia es cuando todos nosotros nos sentimos tratados injustamente, como lo explicaba Alberto. ¿Ya? Cuando tú sientes que hay injusticia sobre tu trato básico, por lo menos. La frustración tiene que ver con querer lograr algo y que todos lo vemos a clara luz que es lo que corresponde, lo correcto y no nos llega. Cuando vemos que de repente se necesita plata para un medicamento y no para una persona que no tenga acceso al medicamento y no está, pero vemos que el mismo médico que lo recetaba se ha llenado los bolsillos a través de organizaciones, del Claro, Estado y todo lo demás. claro, Ahora, ahora, algo interesante y tiene que ver con todo lo que es la información, que tiene que ver con la tercera causa, que es un factor que agudiza la rabia y es la sensación de amenaza. La sensación también. de inseguridad que hoy día tenemos se convierte en una sensación de amenaza porque donde vamos nos sentimos amenazados por esta situación que nos toca vivir. ¿Ya? Son situaciones que nos abruman, son situaciones que nos aprietan, nos presionan. Y la cuarta, obviamente, esta excesiva eh, le llaman en psicología la estimulación, o sea, estamos constantemente siendo vapuleados, ¿me entiendes? Como que te Así están, es, eso es es como el vapuleado. niñito que te aprieta y te molesta y te molesta y te aprieta, te mete el dedo y te molesta y te molesta. Hoy día estamos en eso. Pero lo importante también es conocer, no sé si me dan un minuto, pero importante algunos consejos para saber trabajar todo esto, porque Es, obviamente es importante. definir esto es muy sencillo, pero ¿qué hacemos nosotros con la rabia, Felipe? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para no ser parte de este mundo rabioso? Que obvio, todo el planeta está, pero acá en Chile se agudiza. Les Alberto, pregunto, ¿Qué les podemos pregunto. hacer? Yo creo que de distintas cosas. Algunos toman un arma, otros, no sé, un pito así, a meterse, El, otros toman un whisky, el, otros, el, otros salen a caminar, otros le pegan a la señora, hay de todo. La forma, no, no son los mecanismos adecuados. Yo creo que los mecanismos adecuados, no sé, tiene que haber, tú eres médico, mil cosas. Uno, tratarse en lo posible, tratar de que no te afecte, pero es que al final te da rabia, porque por ejemplo uno dice, todos los impuestos, y uno paga tremendas cantidades de impuestos y no se hacen las cosas, y más aún cuando se roban. Y uno dice, ya, ok, siempre ha habido robos probablemente, pero ya cuando son de un escándalo, de una forma, mira, y entonces al final terminan persiguiendo al fiscal que está haciendo su labor, y en otros casos no. Entonces, y la política es de un lado y de otro una pelea en vez de producir soluciones a la gente, es producir más peleas, más producir Ya, más pero luchas. Los políticos ¿qué son hacemos los entonces? ¿Qué hacemos gladiadores entonces? de la ¿Qué hacemos palabra. entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos tomamos ¿Qué un hacemos whisky, dices entonces? tú, o tomamos una pistola? Esa es la solución, tomarse un No, whisky, una pistola. no, no, lo obvio que que dice no. Alberto es que las reacciones son distintas Claro, lógico. Hay Pero y claro, tres él hay gente está, básicas. bueno, y y él hay gente que está, agarra eso, y él por eso se matan en las está, calles. claro, y él está contestando desde las distintas reacciones que existen. Lo que pasa es que yo creo Exacto. que Chile efectivamente no se hace cargo de muchas cosas que se vienen arrastrando. Y cuando digo Chile me refiero a las autoridades, me refiero a las familias, me refiero al Estado, me refiero a las instituciones, me refiero a las empresas, Lógico. eh, de una serie de situaciones en las cuales cómo tú eso finalmente lo puedes evitar. Ahora, o controlar al menos. Ahora, yo me imagino que, de hecho, en la declaración de la expresidenta Bachelet se refiere necesariamente al clima político que existe, pero yo en ese sentido soy un convencido que los políticos en general nos intentan llevar justamente a esa rabia porque les conviene que de un grupo sientan rabia por el otro, cosa que si eso pasa, yo voto por el de mi sector porque le tengo rabia al otro, Lógico. más allá de que tenga un mejor proyecto, ¿se entiende? Entonces, ese juego perverso del desprecio, de la rabia, de tratar de perjudicar al otro, de ponerle palito en el camino, bueno, ese tipo de cosas, claro, hay veces que al ciudadano común y corriente se le traspasa, pero hay otros que funcionan de otra manera.
que no Por están en eso, esa, no están en claro, esa, no Así están en es. esa claro, pero sintonía, y sí, perfecto. lamentablemente la clase política, en vez de sacarse o sacarte de esa sintonía de rabia, de indignación, de prepotencia, de violencia, te intentan llevar Así es. Por hacia eso, ese, por eso, hacia ese estado, digamos. claro, por eso un poco me permito a lo mejor tomar tu puesto y les pregunto, le pregunté a Alberto y te pregunto a ti, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo ves tú como No, no tengo periodista, como idea, ser yo no, humano? yo no, Es que no tengo idea, claro, y eso yo un no, poco, eso le quiero compartir, eso les a mí quiero me compartir, enseñaron en el que periodismo a hacer preguntas, no a tener la respuesta, po, si no, por eso claro. los periodistas nunca descansan. A mí cuando yo fui a estudiar medicina holística a India, me dice, el hombre va a estar tranquilo cuando tenga más respuestas que preguntas. Es el Claro. momento en que defines llegas al cenit de tu Sí, vida. no, Bueno, no sé, pero volvamos al tema, Felipe. La gente, lo que acabas de decir tú es la gran verdad, la gente no sabe qué hacer con esto. Y por eso, como para hacer un aporte como Carta Ciudadana y en este programa, me permito, con bastante humildad, con altura de miras, compartirles un poco esto. Genial. Qué podemos hacer frente a la rabia? Tal como un poco lo vieron, frente a la rabia, les voy a decir, así como frente al estrés, hay tres mecanismos de defensa, por decirlo así. Uno es atacar el problema, otro es huir del problema, y ¿saben cuál es el tercero? Hacerse el dormido. Hacerse el dormido. Y en la naturaleza uno lo ve. A veces cuando un animalito viene a ser atacado por un depredador, al final cuando ya está, no sabe cómo arrancar, ni tiene la fuerza ni el tamaño para defenderse, se tiran y se hacen los dormidos. ¿Lo han visto o no? Claro. Sí, mm, pues, ¿Ya? es verdad. Se hacen los dormidos. Entonces, bueno, aprender que hay tres mecanismos que se van a activar como programas biológicos de supervivencia frente a esto. Esto lo comparto para todos los chilenos que están a esta hora escuchándonos, de otros lados también, porque esta radio hoy día es global. Entonces, tenemos nosotros que enfrentar el problema. Segundo, podemos atacar el problema, que eso es levantarnos con palos y machetes y todo lo demás, y pelear contra los que nos generan la rabia, ¿verdad? O tercero, hacernos los dormidos, que un poco hacernos los dormidos es tomarse el whisky, ¿verdad? Como para adormecerse o pegarse un Claro. tiro y con eso dormir, como dice la Biblia, cuando tú te mueres, te duermes. Pero en la primera instancia, que es cómo enfrentamos el problema, esto pasa, siempre está definido por procesos adaptativos. Es la adaptación de nosotros que podemos trabajar, la que nos va a salvar justamente de no hacer de esta rabia a la cual estamos expuestos un proceso que va a despertar enfermedades. ¿Y cómo nos adaptamos? A través de una alimentación saludable, a través del ejercicio físico, que es muy importante, y a través de tener una buena higiene del sueño. Miren lo que terminamos, a través de tres pilares, en los cuales la alimentación saludable significa comer alimentos menos procesados, tomar agua dentro de la alimentación, hidratarse. Una persona rabiosa es curioso porque la persona que tiene el virus de la rabia lo que no tolera es el agua. No sé si se acuerdan ustedes cuando nos enseñaban Ujú. en el colegio lo de la rabia. Entonces, mientras puedes, hidrátate. Segundo, el ejercicio físico es fundamental porque se generan también neurotransmisores importantes como las endorfinas que son analgésicos. ¿Ya? Y tercero, procura una buena higiene del sueño y a través de esto vamos a poder hacer la rabia un poquito más tolerable y menos dañina para nuestro cuerpo. Recuerda que la rabia va a gatillar respuestas fisiológicas en tu cuerpo, que hay estudios que lo demuestran así, que terminan incluso con tumores y cánceres. ¿A que no se le ha muerto a alguien de cáncer por ahí cerca? Sí, Hoy lógico. día, y más que nunca. Eso. Sí, Alberto, mira. No, a ver, me encuentro, como siempre, Polo, ¿no es cierto?, aportándonos estas cosas que son muy profundas, son profesionales, son técnicas, son científicas. Pero, a ver, yo creo que no está fácil, y menos en un año de elecciones, y menos cuando en la sociedad la verdad es que las cosas no están funcionando bien. Y, y que te cobran indebidamente en el tag en definitiva un poco todo. Si nadie está, yo creo que no estaríamos con esta rabia si los servicios funcionaran, tuviéramos una sociedad en la cual la gente estuviera más o menos tranquilo. Fíjate que, por ejemplo, uno pagas ciertos trabajadores, pagas un empleado en tu casa, pagas esto, lo otro, y yo no pago mal, en primer lugar, y además pago las imposiciones, pero yo de eso no puedo descontar nada de mis impuestos. Todo eso sale de lo que yo ya le he pagado impuesto al fisco. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas que tenemos mal construidas como sociedad van haciendo que al final la gente se vaya
enrabiando, porque al final, incluso muchos han trabajado durante toda su vida y después de eso reciben una pensión muchas de las veces de miseria o una pensión mucho menor de lo que esperaban o de lo que merecían incluso. Y esto es porque los sistemas que hemos hecho no funcionan incluso debidamente. Yo no tengo, no estoy en contra del sistema de AFP como muchos y con el sistema previsional que se generó en Chile, no. Pero sí no estaba bien hecho, desde el punto de vista que imponíamos muy poco ahora, o imponemos muy poco, ahora se va a imponer un poco más, pero resulta que justo ahora se va a imponer un poco más y te van a sacar más cuando tú estás ganando menos y cuando el país está más complicado, etcétera, etcétera. Luego te vas y tomas un crédito y si en el crédito tú por A, B o C no has podido pagar, te aplican unos intereses y unas cosas y uno llega a términos en que dice, a ver, es cierto que el interés tiene un límite máximo legal, que por lo demás lo determinan los bancos, porque el interés promedio es el promedio de los bancos. Así que al final, Y todos los bancos lo tienen al máximo, obviamente. claro, pero lógico. Y tú por A, B o C no has podido pagar porque se te enfermó un hijo, porque tiene una cosa X, porque no te pagaron a ti y te vas al máximo legal, ¿no es cierto? Que es la sanción, como si fueras casi como un criminal. Entonces tenemos tanta cosa que está mal hecha en la sociedad y no hay, yo te diría, faltan estadistas, falta gente que piense la sociedad a largo plazo. Yo no puedo pensar la sociedad a 4 años, que es el plazo de un gobierno. Yo tengo que pensar la sociedad a lo menos a 50 o 100 años, y quizás a más. Y pensarla a futuro, cosa que generemos los cambios necesarios para que nos saquemos esta rabia. ¿Por qué? Porque hagamos una sociedad que sea una sociedad más justa, una sociedad que nos dé soluciones y no, mira, si mal que mal, como te digo, todo lo hemos hecho en contra de la persona. ¿Y por qué? Porque primero está el Estado, o primero está la empresa, o primero está el banco, o primero está... No, pues, primero están las personas. Y tenemos que preocuparnos de cada una de las personas, especialmente de los más necesitados y más de los más necesitados, los con menos opciones que han tenido en la vida por distintas razones. Y también tenemos que preocuparnos básicamente de eso. Y no solo preocuparnos de que la economía funcione. Muchas de las veces te dicen, no, pero estamos en números azules, estamos regios. Sí, estamos en números azules, pero teníamos un tercio de la población que ganaba el sueldo mínimo. O más, mucho más de un tercio que ganaba el sueldo mínimo. Entonces, eso no puede ser. Ese tipo de cosas, si no las cambiamos, vamos a tener un país en que nadie sonríe, vamos a tener un país enrabiado. Chile no tiene festivales, po. No tiene el Festival de Viña, pero no tiene, ¿cómo se llaman esto? En Brasil, los Carnavales. carnavales. No sé, hay por ahí en algunos lugares, en algunas. Fíjate que hay pueblos en Chile que se viven mucho más tranquilos y viven mucho mejor que en las grandes ciudades, sin ninguna duda, porque otro de los grandes problemas son las grandes ciudades. Y eso en el mundo Sí, entero, ¿ah? claro. Eso es en el Sí. mundo entero. Y la gente se va a la gran ciudad. Mira, yo me crié en el campo. Y algunos hijos de los trabajadores, lo único que soñaban era irse a la gran ciudad porque que pensaban que iban a vivir mejor. Viven mucho Claro. mejor en el campo que lo que puedan vivir en una población, viejo, hacinados, pero mucho mejor. Viven como reyes, aunque sean pobres, por decirlo así, en el campo, de lo que puedan vivir. Y eso no se los enseña a nadie tampoco. Nadie se lo enseña. Entonces, yo creo que partimos de la base, bueno, y en la enseñanza además nos meten odio. Odio contra el rico, odio contra el empresario, odio contra el blanco, odio contra el... Bueno, y eso odio se van dando, que se dan en todo orden de cosas, o sea, en el fútbol, no hablemos mucho de fútbol últimamente, pero Rechazo, crítica y odio y rabia al distinto, Alberto. sí, Al sin duda distinto. que es distinto, pero te acumula rabia. Por eso no te digo al distinto. Sí. Rabia, rechazo, desprecio al distinto, al que no es igual a ti, Eso, sí, social, claro, económica, esa es otra cosa. físicamente. ¿Sí? Pero por supuesto, pero además, ¿y por qué te mienten? No sé si una rabia, a mí me da una desazón cuando tú ves, qué sé yo, las candidatas y candidatos a la presidencia, senadores, ministros, que tú dices, pero si creerán que somos todos tontos, todos imbéciles, porque te mienten con una facilidad tremenda, con un desprecio, como dices tú, desprecio a la inteligencia humana, desprecio Mm. en decir de repente cosas que uno sabe que no son así. Y por último, como te dicen, a uno le dicen, no, es que este es de extrema derecha, o de extrema izquierda, parecía que la extrema izquierda ya casi no existiera, solo de extrema derecha. Pero ¿por qué soy extremo yo? ¿Porque pienso distinto a ti?
Bueno, entonces tú eres extremo también porque piensas distinto a mí, así de simple. Y por último, si yo soy fanático y si soy duro en algunas cosas, no necesariamente ser extremo. Si yo estoy en contra, por ejemplo, del aborto, no soy extremo. Si estoy a favor del aborto, tampoco soy extremo. Son posiciones que son de análisis y que se deben llegar, te fijas, a ciertas posturas mayoritarias, que yo digo que no siempre la mayoría tiene la razón, pero es la que se impone. Porque Sí. con la mayoría puede haber eutanasia, puede haber, qué sé yo, eugenesia, puede haber crímenes aceptados, puede haber una serie de otras cosas, etcétera. ¿Mm? Bueno, don Alberto Lavé, don Leopoldo Moreno, muchísimas gracias por haber estado en este programa en el día de hoy, que lo pasen estupendo y nos reencontramos el lunes. El ¿No hay lunes. fútbol? ¿No hay fútbol esta semana, Felipe? ¿No? Parece que no, ¿no? Sí, hay Copa Chile y la próxima semana hay Copa Libertadores, pero de fútbol no me interesa hablar. Don Sí, Alberto, y don Polo, menos que del lo fútbol pasen bien. internacional, salvo que Quique ganó Esto fue ayer, Carta creo, ¿no? Ciudadana, que lo pasen bien. Chau, Ya, un abrazo, que lo pasen bien. chau. Adiós.